Por eso te hacía la pregunta, oye, ¿tú crees que, o sea, si Calvino no hubiera estudiado política, no hubiera, y es algo que hermanos míos, amigos, los que están conectados en el vivo, consideren que había broncas políticas, eran asuntos políticos, considérenlo muy bien, porque eso les va a ayudar a equilibrar las declaraciones que cada uno dice, tanto Así es. Lutero como Calvino. No hubiera hecho su labor ginebrina, su reforma ginebrina, si él no hubiera sido político. Él era político, lo era, y no es malo, o sea, no es malo, nomás para que usted entienda las habilidades y el contexto de este teólogo sistemático llamado Juan Calvino, que Ahora, aún... es bastante interesante y yo quisiera que también, para las cuestiones, hay un libro que se llama La teología como historia, bastante bueno, y habla de algunas situaciones y dice que no podemos separar la teología de la política, ¿eh? Eso es algo, aún en esta situación laica, es una posición teológica, ser laico. Pues esa es la diferencia con los anabaptistas, ¿no? Porque uno de los escritos de Calvino, aparte del primero que hizo, que no fue ni siquiera de teología, fue acerca de Séneca. Así es. Séneca, no recuerdo el nombre, se me olvidó. Bueno, este libro de Séneca, y después escribe una obra en contra de los anabaptistas, que eran antigobierno, antipolítica. Vuelvo a mencionar, Lutero era político, la teología no se puede separar de la política, ¿por qué? Nunca lo hizo, aún el Imperio Romano, todos los imperios que yo conozco, al menos que tú me digas uno, se basaron en aspectos teológicos para desarrollar su ética y su moral en la sociedad. Así es. Y Calvino, pues Así es. fue tan duro Calvino, un joven de 27 años, imagínate, un joven de 27 años, que tiene autoridad, que se le dio autoridad para empezar a reformar la iglesia en Ginebra, empieza a gobernar y a dar leyes, decretos. Imagínate un joven de 27 años, que a lo mejor tú veas, no digo que lo haya sido, que lo veas pedante, que lo veas soberbio, pues el pueblo se enojó. Y más que nada también se enojaron porque Calvino manda expulsar a las monjas de Ginebra. Manda expulsar a las monjas de Ginebra y la gente lloraba porque eran buenas monjas. Ayudaban a la sociedad, ayudaban a la gente de ahí. Y estas son realidades, yo no lo digo, lo dice un libro de historia que de hecho se llama Juan Calvino, el reformador de Ginebra, de Gorgio Tom, me parece. Bueno, ahorita veo el nombre. Este libro de este exponente, pues muestra eso. Pues Ginebra se enoja y que me lo expulsan por la severidad de Calvino, que realmente aprendió con el tiempo, pero nunca dejó de ser tan severo. Y de hecho, por algo la No, historia, algunos le conocen como dictador, aunque Justo L. González dice, bueno, pues fue un gran teólogo. Eso no se lo quita, que haya sido un buen no, teólogo. no, fue un genio, o sea, en cierta manera, Claro. en cierta manera hizo la base de toda la cuestión protestante en cierta manera. De hecho, Jacobo Arminio, o sea, ¿qué dice de Calvino? O sea, que sus escritos son excelentes, ¿no? Sí, Entonces, esto que acabo de comentar, igual lo digo, la fuente es Juan Calvino, el reformador de Ginebra, Giorgio Thorne, está un poco complicado ahí el nombre, pero es de Editorial CLIE. Ahí viene esa información que acabo de dar, ¿verdad? Para que si alguno tiene duda, pues lo corrobore en ese libro. Pero sí, fue un gran teólogo, eso no se lo entonces quita. sí, yo creo que en cierta manera, ahora, en cierta manera, a mí me llama mucho la atención que, y como hemos comentado varias veces, o sea, la teología es hija de su tiempo, ¿ah? De su tiempo y de su situación social. Entonces, son tres teologías y esas tres teologías fueron hechas en el tiempo y por el tiempo en el cual se desarrollaron. Entonces, esto nos habla de que, por ejemplo, Wesley tiene una teología sumamente evangelística porque era la que necesitaba Inglaterra en ese tiempo. O sea, necesitaban un hombre que no fuera un intelectual, sino un hombre a pie y que hablara con sencillez de las palabras del evangelio. Entonces, Claro. y a lo mejor en el tiempo de Calvino, necesitaban a lo mejor en ese tiempo de guerras, necesitaban un hombre que fuera duro y que generara leyes, ¿verdad? Al final de Exactamente. cuentas, Ahí le diste el clavo, o sea, el contexto de Calvino era guerra religiosa.
y de Lutero. Era guerra, ese es otro contexto, guerra religiosa, muertes, asesinatos, levantamientos. Ese era el contexto. El contexto de John Wesley era más de paz, la gente quieta, no hacemos nada, el evangelio o la gran comisión solamente fue por los apóstoles, pero ahí nace evangelistas como John Wesley, George, ¿cómo se llama este hombre? Ya se me fue el nombre. Bueno, los exponentes. George Whitefield, perdón. George Whitefield y Jonathan Edwards, que son exponentes que empiezan a ver la evangelización. Entonces, son teologías completamente diferentes porque tocan experiencias completamente diferentes, ¿verdad? Yo creo que en cierta manera la institución de la religión cristiana, Calvino la hace porque necesitaba asentar su teología y su base desde una cuestión muy firme, y a lo mejor Lutero puede darse el lujo, como era un revolucionario, de contradecirse y decir en un libro una cosa y luego 10 libros después son otra. Entonces, pero esto no deja que también Lutero era muy duro, ¿verdad? De hecho, hay un libro que se llama Contra los Judíos, no me acuerdo si se llama así, de Lutero. Es muy, muy duro. De hecho, influenció a Hitler, ¿eh? No, para que tengamos a él, qué es lo que hace algunas teologías. Sí, sus escritos contra los campesinos. O sea, sí es un contexto bien diferente. O sea, no era un contexto de paz. Era un contexto donde un partido político tenía que reafirmarse. Era un contexto donde un partido político tenía que protegerse. Era un contexto donde un partido político tenía que estructurar su forma de vida, su ética, su sociedad, la teología, la institución de la religión cristiana. En el caso de Lutero, Lutero no lo hace, pero lo hacen sus seguidores, la confesión de Augsburgo, etcétera, etcétera. Era un contexto de batalla, era un contexto de problemas políticos. Yo sí he escuchado algunos exponentes que dicen, no, es que la reforma fue meramente teológica. No quiero irme al extremo, pero fue una reforma política, pero obviamente traía sus implicaciones teológicas. Sí, obviamente, por ejemplo, como la otra vez platicamos de Lutero, Lutero en sí hace escritos, pero realmente es las personas de dinero las que apoyan a Lutero y lo hacen por la situación de querer liberarse de los impuestos que tenían que otorgarles a la Iglesia Católica. Exactamente. Eso también es una situación. O sea, como bien decía Marx en su cuestión del materialismo histórico, ahorita me van a decir marxista, pero es una lectura muy bien hecha, en el sentido de que las estructuras y las superestructuras son las que van influenciando a la historia por medio de la cuestión dialéctica. En este caso, la economía y la sociedad van intercalándose y van generando los cambios, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Lutero, sin el apoyo económico, hubiera sido solamente alguien que escribe, hubiera sido algo nada más que escribe, ¿verdad? Calvino también, sin el apoyo económico. Le hubiera pasado como a John Hus, le hubiera pasado como a Así es, nada más. Lo hubieran quemado y ya, o lo hubieran dejado ahí expulsado.